En este video empezaremos a trabajar con nuestra herramienta de desarrollo y veremos qué son los archivos, o mejor dicho, los flujos de entrada de datos desde el programa hacia el archivo. Para ello vamos a crear un nuevo proyecto en la pestaña de archivo, nuevo proyecto, o bien nos vamos a el icono que se encuentra en la barra que dice proyecto. Creamos un archivo de consola que diga en C++ y le damos un nombre a nuestro proyecto. En este caso le vamos a decir archivos de entrada y le damos a aceptar. Nos dirá que quiere guardar el archivo. En este caso ya tengo una carpeta en el escritorio y le voy a dar el nombre, crear una carpeta, archivos de entrada. Lo guardo aquí y veremos cómo la herramienta nos genera un código ya por defecto. Vamos a borrar lo que se encuentra dentro del main y vamos a hacer que nuestro main no retorne ningún valor y en este caso que no reciba valores. Para trabajar con archivos necesitamos una librería que nos permita trabajar con los flujos de entrada-salida de los archivos. Para ello vamos a importar una librería mediante la sentencia include, que es la fstream, que es muy parecida a la iostream, pero en este caso se le interpone o se le antepone, perdón, una f que nos dice que va a trabajar con file o ficheros. Vamos a crear un flujo de datos que nos permitirá guardar los datos, valga la redundancia, de los que se encuentren en nuestro programa, pasarlos al archivo. Para declarar un flujo lo hacemos mediante un flujo de entrada, lo hacemos mediante la sentencia of string y en este caso le damos un nombre. En este caso yo le voy a poner entrada. ¿Qué estamos diciendo aquí? Aquí es como si estuviéramos declarando una variable de tipo entera y le damos un nombre, por lo menos suma. Aquí estamos declarando una variable que se llama suma de tipo entera, pero aquí en este caso estaríamos declarando una variable, o en este caso un flujo de entrada de datos desde el archivo hacia el programa. Perdón, desde el programa hacia el archivo con offString. Nos permite crear flujo de entrada para pasar los datos de nuestro programa hacia el archivo. Vamos a borrar la variable suma y en este caso vamos a abrir o a crear nuestro flujo. En este caso, cómo abrimos o creamos un archivo. En este caso, nos vamos a entrada y le decimos punto que abra un archivo. ¿Qué archivo abrir? En este caso le vamos a dar un nombre que se llama entrada.txt y otro parámetro que recibe esta función es unos operadores iOS auto, que lo que dice, punto y coma, vamos a cerrar punto y coma, que el flujo de entrada va a abrir punto open, va a abrir un archivo llamado entrada.txt. iOS out nos dice que en caso de que el archivo entrada.txt no exista, lo cree. Pero en el caso de que exista entrada.txt, él lo borrará y creará uno nuevo. Nos vamos a la carpeta de donde guardamos nuestro proyecto y notaremos que en la carpeta tenemos que guardar el proyecto. Bueno, en este caso la carpeta que yo he creado donde guardaré el archivo, no tenemos ningún archivo de texto por ningún lado. Ahora, si guardamos este archivo, vamos a darle guardar, nos pedirá que guardemos el nombre y le vamos a poner entrada. Le doy guardar. Le damos, en este caso, vamos a poner a validar que el archivo se haya creado correctamente y le vamos a poner que si el flujo entrada file, o sea, falló en abrirse, nos mande un mensaje diciéndonos el archivo no se creó correctamente y le ponemos un return, un gex.
pero en caso contrario le vamos a decir que el archivo se abrió correctamente. En este caso, vamos a poner el archivo se abrió correctamente y vamos a ponerle la sentencia gex, y para utilizar la función gex vamos a importar una librería llamada include conio.h. Guardamos nuestro programa, nos vamos a la pestaña de ejecutar y le damos compilar y ejecutar, y esperemos a que el compilador haga su trabajo, y en pocos segundos veremos cómo nuestro archivo se ejecuta. Y veremos que nos manda un mensaje diciendo que el archivo se abrió correctamente. Para ello nos vamos a la carpeta de nuestro proyecto y buscamos, en este caso vamos a cambiarle la vista, y vemos que se ha creado, como le hemos indicado al programa, que cree un archivo entrada, el cual no contiene en este caso ningún contenido, pero notamos que se ha creado un archivo .txt llamado entrada.txt, y el programa ejecutó lo que le dijimos. Repasamos, hemos creado un flujo llamado entrada. A ese flujo entrada le vamos a decir que abre un archivo llamado entrada.txt, pero la sentencia iosout nos dice que en caso de que el archivo entrada.txt no exista, esta sentencia lo creará, pero en el caso de que entrada.txt exista, él lo borrará y creará uno nuevo. En esta línea verificamos que el archivo o el flujo, mejor dicho, se creó, en este caso, que haya fallado al abrirse o al encontrar el archivo. Le decimos que si falló al abrirse, el archivo va a mandar un mensaje diciendo que el archivo no se creó correctamente, pero en caso contrario le decimos que el archivo se creó correctamente.